¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a continuar con clases de termodinámica. En este caso es para los chicos de bioquímica, ¿sale? Vamos a continuar con la unidad número 3, que es el análisis de sistemas. Es primera ley de la termodinámica. Estamos viendo el análisis de sistemas abiertos, ¿sale? En las clases anteriores hemos estado analizando ejercicios. Estamos analizando ejercicios donde hemos visto diferentes tipos de equipos y ya le toca el turno hacer un análisis de un sistema de intercambiador de calor, ¿sale? El más sencillito que tenemos, que es el que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, ya les puse el dibujito de una vez para no estar haciendo el dibujito y perder tiempo en eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos un sistema de intercambio de calor donde tenemos dos corrientes diferentes, ¿sale? Tenemos una corriente de agua y tenemos una corriente de refrigerante. Por esta sección entra refrigerante, ¿sale? Y el refrigerante que entra por aquí, pues sale por acá. Ojo con esto, en ningún momento las corrientes se mezclan. La transferencia de calor se lleva a cabo por las superficies internas de las tuberías. Las corrientes no se mezclan en un intercambiador en ningún momento. Eso es súper importante, ¿sale? Entonces entra el refrigerante por aquí y sale por acá. Aquí entra con una temperatura muy alta, como pueden ver, 70 grados centígrados, y por acá a la salida ya salió a 35. Cuando circuló por todo esto, por todo este lugar va perdiendo calor hasta que sale por acá, ¿vale? Va perdiendo calor hasta que sale a una temperatura más baja. Por la parte superior entra agua, ¿sale? Entraría agua a 15 grados centígrados y saldría por la parte inferior. El agua que entra por aquí, el agua que entra por aquí ya inundó toda esta cámara. Toda esta cámara está inundada de agua y va saliendo por aquí, ¿sale? Entonces el agua entra a una temperatura de 15 grados centígrados, intercambia calor con el refrigerante a través de la tubería y sale el agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Si se fijan, elevó su temperatura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan aquí? Pues nos hacen la siguiente cuestión. Nos dicen, calcule de cuánto deberá de ser el flujo másico, déjenlo pongo aquí entre paréntesis, me preguntan calcular de cuánto es el flujo másico de agua, el flujo másico de la corriente de agua, ¿vale? Me preguntan de cuánto es el flujo másico de la corriente de agua. Aquí debería de ser. ¿Sí? Sí. Me preguntan de cuánto es el flujo másico de la corriente de agua. Ese es el inciso A. Y en el inciso B me preguntan el calor. Me preguntan cuánto calor. El calor que se transfiere desde el refrigerante hacia el agua, ¿sale? Me preguntan cuánto calor se transfiere por esa tubería, por ese sistema de intercambio de calor. Entonces tenemos que encontrar estas dos. ¿Cuánto es el flujo másico de agua que entra por aquí? Y de cuánto es el flujo de calor que se intercambia entre estas dos sustancias, ¿sale? A través de las paredes. Ojo con eso. Y aquí me faltó ponerles un datito. Aquí el ejercicio sí te da el de cuánto es el valor del flujo de refrigerante. El flujo de refrigerante lo voy a nombrar como MR, ¿sale? Y nos dice que el flujo de refrigerante que circula por esta tubería es de 6 kilogramos por minuto, ¿vale? Este es el flujo de refrigerante, ¿vale? Y lo voy a poner por aquí. Si están de acuerdo conmigo, este flujo de refrigerante, lo que entra por aquí debe de ser lo mismo que sale por acá, porque en el sistema no hay acumulación. Acuérdense que estamos trabajando con un estado estacionario. Una de las notas que te da el ejercicio es la siguiente. Le dice que no consideres las caídas de presión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no consideramos las caídas de presión en nuestro sistema, entonces nosotros ya conocemos la presión. Si se fijan, el ejercicio solamente nos da las presiones a la entrada de cada una de las corrientes, ¿sale? Al nosotros tomar la consideración de no tomar las caídas de presión, la presión con la que entra mi refrigerante aquí va a ser la misma presión con la que sale el refrigerante acá. Entonces ya conozco dos propiedades termodinámicas, la temperatura y conozco la presión. Al no considerar la caída de presión, la presión con la que entre el agua aquí, por lo tanto será la presión a la que sale el agua por acá. Entonces ya conocería temperatura y conocería presión, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí podemos hacer,
creo que es bastante claro que vamos a tener que hacer uso del balance de energía. Pero el balance de energía lo podemos aplicar de diferentes maneras, chicos, ¿sale? Podemos aplicar un balance de energía por cada uno de las corrientes que tenemos. O sea, podemos hacer un balance de energía en el agua, podemos hacer un balance de energía en el refrigerante, o podemos hacer uso de algo que se llama balance de energía global, donde precisamente lo único que nos van a importar son las entradas y salidas de materia en mi sistema. Y claro, si es que hubiera transferencia de calor de mi sistema con respecto a los alrededores, pero mi sistema lo vamos a considerar como un sistema adiabático hacia afuera, ¿vale? Ojo con eso, mi sistema es un sistema adiabático. Quiere decir que no va a haber transferencia de calor de los alrededores hacia adentro o de adentro para afuera. Donde sí va a haber transferencia de calor es de esta tubería o de este fluido hacia el otro fluido, porque si no, no sería un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor tiene que intercambiar calor, pero el intercambio de calor es entre los fluidos, ¿sale? Cuando digo que mi sistema es adiabático, quiere decir que el calor no va a salir de aquí para acá, ni va a entrar de aquí para acá, ¿sale? El calor solamente se transfiere en la parte interna. Entonces, si yo hiciera un análisis global, el calor ahí no entraría en juego. ¿Por qué? Porque no estaría saliendo ni entrando calor desde los alrededores a mi sistema. Ojo con eso. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un balance de energía. Primeramente, vamos a tener que hacer un balance de energía global, ¿sale? Para poder hacer el cálculo del flujo másico de agua. Ahorita van a ver por qué, ¿vale? Vamos a hacer un balance de energía de mi sistema, pero analizándolo de manera global, ¿vale? Ahorita van a ver. Y después vamos a hacer un análisis de energía, ya sea para el agua o para el refrigerante, para poder hacer los otros cálculos. Ahorita van a ver. Entonces, vamos a hacer un balance de energía global. Para hacer un análisis de energía global, yo me tengo que imaginar a mi sistema como si fuera una caja negra. En esta caja negra, ¿vale? Vamos a poner un cuadro aquí. Vamos a poner un cuadro. Un cuadro, ¿sale? En este análisis en el análisis global de energía, yo no sé qué está ocurriendo dentro de mi sistema. Lo único que sé es de que tiene entradas y salidas de materia. Entonces yo nada más voy a analizar las entradas y salidas de materia. Si yo le estuviera aplicando un trabajo, o estuviera produciéndose un trabajo, o si estuviera entrando calor o saliendo calor de mi sistema de manera global, tengo que tomarlo en cuenta. Pero en un intercambiador de calor, cuando se hace un análisis global de energía y si se supone que el sistema es adiabático, los calores van a valer cero, porque el intercambio de calor se está llevando a cabo en la parte interna y a mí nada más me interesa conocer las entradas y salidas de mi proceso, ¿sale? Entonces, por lo tanto, en el balance global de energía, este sistema no va a producir trabajo ni va a consumir ningún tipo de trabajo. Y como estamos suponiendo que es adiabático, no va a haber pérdidas ni ganancias de calor con respecto a las fronteras de mi sistema. La transferencia de calor, vuelvo a repetir, se está dando en la parte interna, no por las partes externas. Por lo tanto, estos términos van a valer cero. Entonces vamos a empezar a darles en la torre. Entonces vamos a eliminar a este, ¿vale? Vamos a eliminar este término. Se elimina. Control C, Control V, eliminamos este otro, y aquí también eliminamos este otro, y acá también eliminamos este otro de aquí, ¿vale? Entonces todos esos términos se nos van, ¿vale? Entonces, denme un segundito, ok, entonces vamos a ver qué onda con el balance de materia, porque aquí el balance de materia es muy importante, ¿sale? Vamos a ver cómo nos queda nuestro balance de energía cuando hacemos este análisis global. Balance de materia global. Global. ¿Vale? Entonces, si se acuerdan del balance de energía el balance de materia en estado estacionario, son todos los flujos másicos que entran a mi sistema, deben de ser igual a los flujos másicos que salen de mi sistema. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi ecuación del balance de materia? Pues me quedaría que precisamente el flujo másico, ¿qué flujos másicos entran a mi sistema? Entra este flujo másico de agua y entra este flujo másico de refrigerante. Entonces hay que ponerlos, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí el flujo másico de agua. Le voy a poner M de H. Sí, M de H nada más para saber qué H significa de agua. O si quieren le ponemos mejor una A, ¿vale? Flujo másico de agua, ¿sale? Multiplicado por la entalpía.
para no hacernos bolas, vamos a enumerar cada una de las corrientes, ¿vale? ¿Les parece que las enumeremos de esta forma? Voy a ponerles, a esta la voy a nombrar como la corriente 1. Dejen aquí, edito. Esta la voy a nombrar como la corriente 1. No, déjenlo, pongo de otro color para que se alcance a notar. Esta la voy a nombrar como la corriente 1. Esta otra de acá va a ser mi corriente 2. Esta va a ser, la corriente de salida será mi corriente número 2. La corriente de entrada de refrigerante la voy a nombrar como mi corriente número 3. Y la corriente de salida del refrigerante la voy a nombrar como mi corriente número 4. Entonces pueden poner la numeración que ustedes quieran, nada más es para llevar un orden. Por lo tanto, MA por H1. Y luego más, ¿qué otra corriente entra? Ah, pues esta corriente de refrigerante. Entonces va a ser M de refrigerante, el flujo másico de refrigerante, multiplicado por su entalpía, que es H3, ¿sale? Y nada más son esas las corrientes que entran a mi sistema. ¿Y qué corrientes salen de mi sistema? Ay, aquí me faltó, de hecho. Aquí me faltó ponerle esto. Oh, Dios mío. ¿Really? Entonces esto nada más lo pego aquí. Entonces, ¿qué corrientes salen de mi sistema? Pues sale la corriente número 2 y la corriente número 4. ¿Y esa corriente número 2 de qué es? Pues es el flujo másico de agua, porque el mismo flujo másico de agua que entra por arriba es el mismo que sale por aquí abajo. Y ese flujo másico de agua tendrá que estar multiplicado por su entalpía. Aquí estaría multiplicado esto por H2. ¿Sale? Y luego más el flujo másico de refrigerante, que tendrá que estar multiplicado por su entalpía, que sería H4, ¿sale? Que sería esta de aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo mi balance. Perdón. Este sería el balance de. Este sería el balance de energía. El balance de materia me quedaría de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, esta me quedaría así. Sería lo mismo, pero sin las entalpías. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Creo que no lo voy a necesitar aquí, pero de todas maneras, pues ya lo hicimos, ¿sí? Entonces, mi balance de energía me queda así, ¿vale? Y el balance de materia me queda así. Ahora se van a preguntar, ¿pero por qué queda así, profe? Pues acuérdense la definición de teta. Acuérdense que teta significan todas las energías de mi sistema. Entonces, esas energías de mi sistema hacen referencia a la energía cinética, energía potencial y a la entalpía. Entonces, este sistema, si se fijan, ni siquiera se toma la molestia de decirnos cuáles son los cambios de energía cinética y potencial. ¿Por qué? Porque por lo general siempre suelen ser muy pequeños, así que los cancelamos y nada más nos quedamos con las entalpías. Y como esta sumatoria existen dos flujos de entrada, que es el flujo másico de agua y el flujo másico de este refrigerante, por eso tengo estos dos términos. Esta sumatoria son estos dos términos, cada uno multiplicado por sus entalpías. Porque esta teta, pues acuérdense que esta teta al final quedó que es igual a la entalpía, ¿vale? Entalpía, que es esta H1 y esta H3. Cada uno, o sea, la entalpía del agua por su flujo másico de agua y la entalpía de refrigerante por su flujo másico de refrigerante, ¿sale? Y a la salida, oh Dios mío, aquí por qué me quedó ese. Ahí me quedó creo que un puntito. Bueno, pues ahí está. Entonces, así les quedaría la expresión, ¿sí, chicos? A ver, no me causa conflicto ver ese puntito. A ver. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí afuera. Ahí está, ya. Es que ya veo un puntito que no me gusta, ¿vale? Y su expresión del balance global de energía les quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren calcular? El flujo másico de agua, este de aquí. Pues entonces yo voy a despejar eso, ¿no? Entonces vamos a despejarlo, chicos. Si están de acuerdo conmigo, este despeje pues es relativamente simple, ¿no? Me voy a traer aquí mi balance de energía. Entonces pues nada más hay que agrupar términos, ¿no? Entonces voy a mandar este para acá restando y nada más factorizo. Lo que me quedaría lo siguiente. Me quedaría aquí que el flujo másico de agua multiplicado por H1 menos H2. ¿Sale? Y ese debe de ser igual a... Este lo mando para acá, restando. Y este flujo másico de refrigerante va a quedar multiplicando por H4 menos H3. Ustedes hagan ahí su despeje también, chicos, ¿vale? En teoría así les debe de quedar. Cuando despejan y factorizan deben de llegar a esta expresión, ¿vale? Entonces ya nada más de aquí, lo mando al denominador y me quedaría al final que el flujo másico de agua debe de ser igual a
ahí está, a el producto del flujo másico de refrigerante por la diferencia de la entalpía 4 menos la entalpía 3 dividida entre la entalpía 1 menos la entalpía 2. Vamos a ver si llegué a esa misma expresión. Sí, exactamente, es esa. Ahora, ¿qué es lo que necesito saber? Ya tengo la expresión, ahora nada más me falta conocer las entalpías, ¿verdad? Necesito conocer la entalpía 4, la entalpía 3, la entalpía 1 y la entalpía 2. ¿Vale? Ahí viene la parte, pues, más tardada del proceso, diría yo. Entonces vamos a calcular cuáles son las entalpías de cada una de las corrientes, chicos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a ponerle aquí arriba. Ay, Dios mío. Dejen, aquí le pongo insertar texto y vamos a ponerle para la corriente 1. Vamos a empezar con la 1. Para la corriente 1, ¿cómo me quedaría? Vamos a ver, me lo traigo más para arriba. Ok, aquí está. Para la corriente 1, ¿qué información yo conozco? Sé que es agua, eso es importante, y conozco estas dos propiedades termodinámicas, conozco su temperatura y conozco su presión. Por lo tanto, puedo conocer pues todo lo demás. Entonces, el paso número 1, si se acuerdan, siempre, chicos, es primero hay que identificar en qué fase se encuentra, ¿sale? Corriente 1 y aquí le voy a poner H2O para que no se me olvide que es agua, ¿verdad? Oh, Dios mío, no me deja. No me dejó H2O. Ahí está. No me deja escribir 2 aquí. Ahí está, H2O. Vale. Entonces, primero hay que identificar en qué fase nos encontramos, ¿vale? En qué fase se encuentra el agua que está entrando aquí al intercambiador de calor. Entonces, vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir a las tablas de saturación. Acuérdense que las tablas de saturación siempre te van a dar la clave para poder identificar en qué fase se encuentra tu sustancia. Entonces me voy a las tablas de agua saturada y ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la temperatura de saturación, ¿sí, chicos? Voy a buscar la temperatura de saturación. La temperatura de saturación a esa presión, ¿sale? A 300 kilopascales. Entonces buscamos la presión de 300 kilopascales. 300 kilopascales, 300 kilopascales, aquí está 300 kilopascales. Y nos fijamos que la temperatura de saturación a 300 kilopascales es de 133.52 y me lo traigo para acá y lo pego por aquí. Es de desde 133.52 y esto es a 300 kilopascales. Por lo tanto, mi temperatura, que voy a nombrarla como la temperatura 1, ¿sale? Porque es de la corriente 1, ¿vale? Mi temperatura 1 es mayor o menor. Es menor, ¿verdad? Es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener un líquido comprimido, ¿verdad? Por lo tanto, tengo un líquido comprimido. Entonces, si tengo un líquido comprimido, como esta presión es muy bajita, chicos, ¿qué consideración es la que hacíamos? Vamos a considerar que mi líquido comprimido se comporta como un líquido saturado, ¿vale? Considerar que se comporta como líquido saturado. Ya ni siquiera me voy a las tablas de líquido comprimido porque las presiones que manejan son altísimas y no le llega esta presión a las presiones que manejan las tablas de líquido comprimido. Así que vamos a suponer que es un líquido saturado. Entonces vamos a buscar la entalpía como líquido saturado. Pero la voy a buscar ¿a qué? ¿A la temperatura o la voy a buscar a la presión del sistema? Pues entonces, si están de acuerdo conmigo, se hace la aproximación de que la entalpía 1 va a ser muy similar a la entalpía como líquido saturado, pero leída o tomando la lectura como si se da a la temperatura de mi sistema, o sea, 15 grados centígrados. Entonces me voy a ir a las tablas de agua saturada y voy a buscar 15 grados centígrados. 15 grados centígrados, agua saturada, aquí está. 15 grados centígrados, y aquí está. Entonces, ¿cuál es la entalpía del líquido saturado a 15 grados centígrados? Pues es esta que tengo aquí. Entonces esta la voy a copiar y esa será la entalpía de mi corriente, ¿vale? Ojo con esto, cuando hagan esta aproximación de que supongan que su sustancia, que su líquido comprimido se comporta como un líquido saturado, las propiedades las tienen que buscar a la temperatura de su sistema, ¿sale? No a la presión del sistema, a la temperatura de su sistema, ¿sí? Entonces ya tenemos de cuánto es la entalpía, 1.
Entonces vámonos a calcular la entalpía, ¿cuál sigue? La entalpía número 2, ¿sale? Bueno, la entalpía de la corriente 2, que también sigue siendo agua, ¿vale? Entonces, a la salida mi corriente se encuentra a 25 grados centígrados, ¿sale? Se encuentra a 25 grados centígrados y a la misma presión porque no estamos tomando en cuenta las caídas de presión. Por lo tanto, si se fijan, la temperatura de saturación sí es la misma. Entonces, 25 grados centígrados es menor que 133, por lo tanto, esto también se comporta como un líquido comprimido y tenemos que hacer la consideración de que se va a comportar como un líquido saturado. Por lo tanto, tendré que buscar ahora la entalpía, que sería la entalpía número 2, pero la tendré que buscar a 25 grados centígrados. Y vamos a buscarla aquí en la tablita. La entalpía a 25 grados centígrados es de 104.83. La agarro y me la traigo para acá. Y la pegamos aquí exactamente. Aquí la pegamos, ¿vale? Y ya tenemos este otro valor de entalpía, ¿vale? Acuérdense de las unidades, no se lo estoy poniendo ahorita, pero ustedes acuérdense que son kilojoules por kilogramos. Entonces ya tenemos estos dos datitos que eran muy importantes. Ahora vamos a analizar las corrientes del refrigerante, ¿sí? Vamos a analizar qué onda con las corrientes del refrigerante, chicos. Entonces, para el refrigerante, para la corriente... Ay, aquí esto debe ser 2, ¿verdad? Para la corriente número 3, vamos a analizar la corriente número 3, que es refrigerante 134A. 134A. Ok, ¿cuáles son las condiciones? 70 grados centígrados y 1000 megapascales. Entonces aquí ponemos 70 grados centígrados y 1000 kilopascales, que es lo mismo que un megapascal, acuérdense chicos, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Voy a borrar esto porque pues ahorita no me sirve. Esto pues no me sirve, ¿verdad? Porque pues primero tenemos que saber en qué fase se encuentra el refrigerante cuando entra a mi intercambiador de calor. Entonces, ¿cómo voy a saber? Ah, pues precisamente me voy a tener que ir a las tablas de refrigerante y tengo que buscar la temperatura de saturación. Ay, creo que esto sí no lo debí de haber borrado. Vamos a buscar cuál es la temperatura de saturación a esa presión, a la presión de 1000 kilopascales. Y este pues lo voy a borrar, ¿verdad? Porque pues no lo hemos leído. Entonces vamos a leerlo. Vamos a buscar 1000 kilopascales. Vamos a buscar en las tablas de refrigerante saturado. Refrigerante saturado, refrigerante saturado. Aquí están las tablas de refrigerante saturado. Entonces vamos a buscar a 1000 kilopascales. 1000 kilopascales, 1000 kilopascales. Aquí está. Vamos a buscar 1000. Aquí está 1000 kilopascales. Esta es la temperatura de saturación a 1000 kilopascales, la cual es de 39. Vamos a ver. Vamos a pegar por aquí. La temperatura es de 39.37. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar a partir de esto, chicos? La temperatura de mi sistema, o sea, la temperatura 3 en este caso, porque es la corriente número 3, es mayor o menor. Si se fijan, es mayor. La temperatura 3 es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿en qué fase se encuentra esa corriente? Se encuentra como un vapor sobrecalentado. Esa corriente que está entrando aquí a mi sistema de intercambiador de calor, esta de aquí se trata de un vapor sobrecalentado, ¿sale? Entonces, la propiedad que yo necesito, la entalpía, la tendré que leer de las tablas de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces me voy a mis tablas de vapor sobrecalentado de refrigerante, claro está, no es de agua, esta debe ser refrigerante, porque estoy trabajando, esa corriente lleva refrigerante, no lleva agua. Entonces, ¿cuánto quedamos que era la presión? ¿Un megapascal? Vamos a buscar un bloque de un megapascal, a ver si lo encontramos, si no vamos a tener que interpolar. Aquí está el bloque de un megapascal. ¿Cuál es la temperatura? 70 grados centígrados. Aquí está, miren, sí lo hicieron, chicos. No hay que interpolar, se salvaron. Entonces, ahí está, 70 grados centígrados. ¿Qué es lo que necesito? La entalpía. Entonces, es este datito que tengo aquí, es el que yo necesito. Esa sería la entalpía de la corriente número 3. ¿Vale? Aquí vamos a poner que H3... Ay, Dios mío. H3 va a ser igual, esta sí es igual, ¿vale? Esta H3 va a ser igual a 303.85, ¿vale? Entonces ya tengo el valor de H3. Entonces ya nada más me falta el valor de H4, que es la corriente de salida que lleva refrigerante de mi sistema de intercambio de calor, ¿verdad?
¿Cuáles son las condiciones a la salida de mi refrigerante? 35 grados centígrados y la presión debe de ser la misma. Entonces aquí le pongo 35, ¿vale? Y la presión es la misma. Entonces, checamos aquí, chicos. ¿Cómo es la temperatura de mi sistema con respecto a la temperatura de saturación? Si se fijan, la temperatura de mi sistema es menor que la temperatura de saturación, ¿verdad? Ahora sí, ¿por qué? Porque entra como vapor sobrecalentado, pero después de que intercambia calor, ¿vale? Después de que intercambia calor, pues, déjame ver aquí, denme un segundo. Sí. Porque después de que intercambia calor, chicos, cambia de fase, ¿vale? Pierde calor sensible, hasta que alcanza, pues, el cambio de fase y después es calor latente de condensación. Y después sigue pendiendo calor sensible hasta que pues ya se convierte en un líquido comprimido. Por lo tanto, aquí yo tengo un líquido comprimido al final. Entonces, el refrigerante al final sale como un líquido comprimido. ¿Por qué? Porque la temperatura de mi refrigerante está por abajo de la temperatura de saturación. ¿Vale? Acuérdense que la temperatura de saturación es a la temperatura a la cual ocurriría el cambio de fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué consideración se hacía cuando trabajamos con líquidos comprimidos? Pues vamos a considerar que mi líquido comprimido se comporta como un líquido saturado. Y nada más lo copio y lo pego por acá. ¿Vale? Entonces, mi valor de H4 va a tener que ser muy similar. ¿Vale? Al valor de la entalpía como líquido saturado, pero lo vamos a leer ¿a qué? ¿A la temperatura o a la presión de mi sistema? Pues claro está, a la temperatura de mi sistema, ¿verdad? A 35 grados centígrados. Entonces nos vamos a ir a las tablas de agua saturada, chicos, perdón, de agua saturada, de refrigerante saturado. Nos vamos a ir a las tablas de refrigerante saturado y vamos a buscar a la temperatura de 35, a la temperatura de 35, oh Dios mío, aquí vamos a tener que interpolar, chicos, porque no hay temperatura de 35 grados centígrados, ¿vale? Vamos a tener que interpolar aquí. Pero si se fijan es un promedio, así que sale bien facilito, porque los incrementos aquí son de 1 en 1. Así que calculen el promedio, ¿sale? Pues bien fácil, aquí nada más necesitan hacer un promedio. Nada más saquen el promedio entre 102.33 más 99.4 y divídanlo entre 2 y eso les va a dar la temperatura de 35 a la temperatura de 35 grados centígrados, ¿sí? O háganlo riguroso y hagan una interpolación, ¿vale? Si hacen una interpolación, en teoría les debería dar este resultado que se los voy a dar aquí, que es de... Chéquenlo, corrobórenlo, porfa, hagan la interpolación o saquen el promedio. A lo mejor me equivoco, a mí me dio de 100.87, ¿vale? Entonces ya tengo todos los valores de las entalpías en todas las corrientes. Por lo tanto, ya pudiera resolver esta cosa que yo tengo por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces, borro esto. Y ya nada más lo único que tendría que hacer es traerme esta expresión que tengo por aquí y sustituir todos los valores, ¿vale? Y sustituyo todos los valores para ver qué resultado me da. Dejen esto, me voy para arriba, para arriba, para arriba. Aquí está, ¿vale? Entonces nada más tendrían que sustituir aquí. Y ojo, chicos, sustituyen, pero bueno, pues no es necesario, ¿sí? Sustituyen aquí todos los valores y el flujo másico de refrigerante ya lo conocen, ¿vale? Y les debe de dar aquí un resultado de 29.1 kilogramos por minuto. ¿Por qué tengo esas unidades? Porque precisamente esas son las unidades del flujo másico, porque las unidades de las entalpías se van a cancelar, nada más les van a quedar las unidades del flujo másico, y el flujo másico tiene unidades de kilogramos por minuto, ¿sale? Por esa misma razón. Entonces ya, nada más es sustituir datos y porfa chequen que les dé este resultado. Este es el flujo másico de agua en este sistema de intercambio de calor, ¿vale? Entonces, vamos con el inciso B. Para resolver el inciso B, chicos, yo tengo que hacer otro balance de energía, ¿vale? Pero este balance de energía lo tengo que hacer con respecto a una de las corrientes. Entonces, como ustedes gusten, podemos hacerlo con respecto al agua o con respecto al refrigerante, ¿sale? Yo lo voy a hacer aquí con respecto a, déjame ver con quién hice el cálculo. Lo hice con respecto al agua, así que se los voy a poner con respecto al agua yo. Ustedes, por favor, inténtenlo con respecto al refrigerante y chequen que les dé el mismo resultado, ¿vale? Porfa, chequen eso.
Entonces, vamos a ver cómo calcular precisamente el inciso B nos preguntaba que calculáramos la transferencia de calor que hay de una corriente a otra, donde dice el calor desde el refrigerante hacia el agua. Entonces vamos a calcular la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo la calculamos? Vuelvo a repetir, ustedes tienen que hacer un balance de energía ya sea en el agua, en la corriente de agua o en la corriente de refrigerante. Yo la voy a hacer el balance con respecto al agua. Ustedes hagan el balance, por favor, con respecto al refrigerante y por favor corroboren que lleguen al mismo resultado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el balance aquí con respecto al agua. Entonces, si están de acuerdo conmigo, los sistemas de intercambio de calor no producen ni consumen ningún tipo de potencia, ¿sale? Por lo tanto, estas valen 0, ¿sí? Porque no producen trabajo ni consumen trabajo. Valen 0, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué onda con los cambios de energía que sufre mi fluido. Entonces, los cambios de energía que sufre mi fluido se representan por, en estado estacionario, la entalpía, la energía cinética y la potencial. Entonces, repito, ni siquiera el ejercicio se molesta por darme esta información. Los cambios de energía cinética y potencial los podemos despreciar para este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a el agua, chicos? El agua, si se fijan, entra a 15 grados centígrados y sale a 25. Aumentó su temperatura. Entonces, si la presión se mantuvo constante, ¿qué es lo que le debió de haber pasado a el agua para que aumentara su temperatura? El agua ganó calor, o sea, entró calor al sistema o salió calor del sistema, ¿vale? Entonces, para que aumente su temperatura tendría que entrar calor al sistema, ¿no? Y mi sistema es el agua, ¿vale? Entonces, voy a dejar el término de calor de entrada y voy a eliminar el término de calor de salida. ¿Se entiende eso, chicos? Cuando ustedes hagan el análisis para el refrigerante, ¿al refrigerante qué le pasa, chicos? El refrigerante entra con una temperatura alta y sale con una temperatura baja. ¿Qué quiere decir? Que perdió energía. ¿Qué quiere decir? ¿Eso cómo se ve expresado en su ecuación de balance de energía? Quiere decir que el término de calor de salida sí va a existir. ¿Sale? ¿Me entienden? Espero que me dé a entender con eso, ¿sí? Me regreso al agua, ¿sale? Para el balance en el agua, como el agua aumentó su temperatura, quiere decir que está entrando calor al agua, ¿sale? Es calor de entrada. Pero si ustedes hacen el análisis para el balance de energía, pero para el refrigerante está perdiendo calor, porque si pierde calor, baja su temperatura. Si algo gana calor, un calor de entrada, va a aumentar su temperatura, ¿sale? Entonces nada más véanlo desde esta perspectiva y es muy sencillo hacer el análisis. Entonces, ok, ya tengo esto. ¿Cómo me quedaría el balance de materia, ¿vale? Para este sistema? Entonces nada más agarro este y este otro y me los traigo para acá. Entonces el balance de materia para el agua, pues está bien fácil, ¿no? Porque el agua que entra por la parte superior debe de ser la misma agua que sale por la parte inferior, ¿no? Porque los líquidos no se mezclan en ningún momento. Vuelvo a repetir eso. Por lo tanto, el flujo másico 1 o el flujo másico del agua es igual al flujo másico del agua, ¿sale? O sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces nada más me lo llevo para acá y pues me queda pues que es lo mismo, ¿no? Este flujo másico de agua debe de ser igual al flujo másico de agua de la entrada, debe de ser igual al mismo flujo másico de agua a la salida. Entonces nada más tengo un flujo másico, si se fijan, nada más tengo un flujo másico, porque no tengo más corrientes, ¿sale? Porque estoy haciendo el análisis solamente para el agua, ¿vale? Nada más estoy haciendo el análisis para el agua. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación del balance de energía al final? Entonces vamos a ver, voy a agarrar mi expresión y voy a eliminar los términos que, pues sean 0, ¿no? Entonces este término se me va. Aquí ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar precisamente, sería el flujo másico de agua, esto de aquí, porque ¿qué corriente es la que entra a mi sistema? Pues entra esta corriente, pero yo estoy analizando nada más el agua, porque a lo mejor un despistado me va a decir, pues también entra el refrigerante, profe, pero yo no estoy analizando el refrigerante, yo estoy analizando nada más el agua, ¿vale? Entonces no hay otra corriente de agua que se mezcle con el agua, ¿vale? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces es esta corriente de entrada de agua multiplicado por la entalpía 1, porque nombramos esa corriente de aquí arriba como 1, ¿y cuántas corrientes están saliendo de mi sistema?
a pues una corriente nada más. Entonces todos estos términos, esos valen 0, y nada más aquí va a quedar la corriente de agua, que es la misma corriente que entra, por la entalpía, que sería esta entalpía, que sería la entalpía 2, ¿vale? Entalpía 2, ahí está. Entonces ya nada más hay que despejar esta QE que yo tengo aquí, ¿se fijan? Entonces vamos a despejarla. Entonces yo la despejo por aquí, y nada más mando este término para acá restando, ¿verdad? Este lo agarro y me lo llevo para acá. Fin, aquí está, menos, y lo pego ahí. Si están de acuerdo conmigo, para poder hacer esto un poquito más pequeño, puedo factorizar el flujo másico de agua, ¿verdad? Entonces factorizo el flujo másico de agua y nada más me va a quedar una diferencia de entalpías, ¿vale? Esto multiplicado por una diferencia de entalpías que es H2 menos H1, ¿vale? Y ya con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces ya conocemos el flujo másico del agua, lo calculamos acá precisamente. Si lo calculamos aquí, no, lo calculamos creo que acá arriba, aquí está, ya conocemos el flujo másico del agua, es este que tengo aquí. Ya nada más es sustituirlo, chicos, y ya lo hicimos. Y los valores de las entalpías, pues ya las calculamos aquí, miren, aquí ya están descritas todas las entalpías. Entonces nada más las sustituyen ahí y deben de llegar a este resultado. Van a llegar a que el calor que se intercambia, o el calor que gana precisamente el agua, es de, déjenme ver, es de 1217.88 kilojoules por minuto, ¿sale? ¿Vale? Este calor que gana el agua es el mismo calor que pierde el refrigerante, o sea, el calor de salida del refrigerante, ¿sale? Entonces, les pido porfa que ustedes hagan ese análisis. El inciso, resuelvan ustedes el inciso B, pero haciendo un balance de energía con respecto al refrigerante, y deben de llegar a este mismo resultado, ¿vale? Deben de llegar a este mismo resultado, ¿sale? Ojo con eso, chicos, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque el calor que pierde uno lo debe de ganar el otro. Conservación de la energía, chicos, primera ley de la termodinámica, ¿sale? Entonces, porfas, inténtenlo y ya me ponen en la parte de los comentarios pues, cómo les va con esa parte. Si tienen alguna duda de este ejercicio, porfas, me lo dejan en la parte de los comentarios, manden un mensaje por Schoology o por correo. Pues hasta hoy, hasta nada más checamos este ejercicio para que no se haga muy largo, porque vamos todavía a analizar otro sistema, ¿sale, chicos? Entonces, por hoy, por este video es todo y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.